Y veamos los nexos que tuvo Pedro Montenegro con policías y autoridades judiciales. Establecido, diríamos, alguna vinculación con por lo menos 4 autoridades jurisdiccionales. Esas autoridades jurisdiccionales tendrán que esclarecer por qué tuvieron reuniones, o en algún caso compartieron viaje, o en algunos casos les pagaron un tiquete de pasaje de avión junto al señor Montenegro, y la factura fue expedida a nombre del señor Montenegro. Autoridades de oficialismo y oposición se pronuncian esta mañana en la revista. El diputado Enrique Siles de Unidad Nacional y el senador Efraín Chambi del Movimiento al Socialismo. Buenos días a ambos, bienvenidos a la revista. Senador Chambi, ¿cómo ve la imagen de la policía tras destaparse el caso de Pedro Montenegro? Muy buenos días, distinguido periodista, un saludo cordial a todos los televidentes de Unitel, un saludo cordial a las juntas vecinales, a la censurera departamental, a los movimientos sociales del departamento, al que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay que diferenciar 2 aspectos, una cosa es la institución policial y otra cosa son los actos de corrupción de algunos malos policías, que son 2 cosas muy distintas. Pero son lamentablemente, jefes policiales de alto cargo. Permítame explicar. Lamentablemente la oposición boliviana ha pretendido politizar y de alguna manera afectar la primera institución del orden del país que estuviera en crisis o estuviera empañada con hechos ilícitos. Evidentemente, lamentablemente, en la historia boliviana, desde lo que es el año 1950, estaban involucrados los oficiales de la policía en aspectos de cocaína o narcotráfico. En 1970, cuando García Mesa, estuvieron involucrados también tanto militares como policías, no la institución como tal. En 1989 fue lo más grave, cuando Jaime Paz Zamora era gobierno, donde había los varones de la droga, Carmelo Meco Domínguez, Oso Chavarría, entre otros. Y así podemos enumerar, en la historia del Estado republicano, hoy también Estado plurinacional, ha habido hechos de esta índole, que son atribuibles a la persona, puesto que el delito es intuito persona. En ese sentido, nuestro profundo respeto y la necesidad de tener la institución del orden como la policía boliviana en nuestro Estado boliviano, pero es condenable la acción de algunos malos policías que lamentablemente están mancillando una institución tan importante, tan valiosa para la sociedad boliviana. Diputado Siles, la Cancillería en Bolivia no conocía del pedido de extradición que se tenía contra Pedro Montenegro de Brasil. Buenos días al senador Chambi, buenos días a los bolivianos. Creo que cuando hablamos de la historia de Bolivia y de todos los vínculos de narcotráfico, creo que estamos hablando de Narcolandia. Ya creo que a los bolivianos estamos metidos de que con cocaína, droga, antes y ahora creo que se ha incrementado demasiado la droga, la producción de droga, el tráfico de droga en nuestro país. Estamos hablando de este gobierno de Evo Morales, sí podemos hablar de antes, pero antes han debido ser pues miligramos al lado de lo que ahora se encuentran kilos con el narcotráfico, vínculos, narcotraficantes de otros países que están en nuestro país, y ahora todo este descubrimiento les pone nerviositos a los del gobierno. Les ponen nerviositos porque el canciller, que debería ser el encargado de extraditar a este narcotraficante, no sabe nada. Pero los del Ministerio de Gobierno y algunos altos mandos policiales nombrados por el gobierno están nerviosos y quieren deshacerse de él y dicen, lo extraditaremos antes de que cante algo o antes de que diga algo. Entonces las cosas están claras. Aquí estamos viviendo ya en un narcoestado con conexiones en la justicia, en el área política, en diferentes sectores. Senador Chambi, Pedro Montenegro se entregó a la policía, pidió por su vida y la de su familia. Es muy lamentable que un diputado de la Unidad Nacional no sepa la historia boliviana. Hay que conocer la historia para poder orientar a la población. El tema del narcotráfico es un hecho de las personas, no un hecho de una institución, que es muy distinto. Y lamentablemente cuando él quiere ligar, está haciendo una acción política. Y cuando se debe tratar estos temas, hay que tratarlo con la mayor objetividad y con la mayor responsabilidad. Si no es mucho el tema del narcoavión, si él seguramente era adolescente en ese entonces, si usted conoce el famoso narcoavión que fue incautado en el Perú. Hablando específicamente de este caso, senador. Lo que pretendo explicarle aquí al diputado, ilustrarles que se informe cómo era antes. Por eso, y no podemos atribuir a ese gobierno de ese entonces, seguramente estaban involucrados algunos
malos policías en ese entonces. Diputado, ¿podemos comparar antes con ahora? Con toda seguridad, la historia la conocemos todos, o sea, antes, incluso en hechos de corrupción y en narcotráfico, cuando había $1 millón de por medio, ya se hacía un escándalo, viceministros, ministros renunciaban al día siguiente, incluso gobiernos caían en esos momentos históricos. Están en la cárcel, en esos momentos históricos, y ahora, ¿qué ¿Se debe pasa? cuestionar ahora el trabajo del ministro Romero? Con seguridad que se debe cuestionar el trabajo del ministro Romero. ¿Por qué? Porque estamos hablando del caso Montenegro. Al día de hoy no hemos venido a hablar de la historia preincaica, ni estamos hablando del pasado. En el caso Montenegro, el ministro Romero no ha investigado a estos policías que por un audio se ha tenido que conocer, iban a estar ellos paseando. Justamente diputados de oposición han pedido la interpelación del ministro Romero. Con seguridad hemos pedido la interpelación del ministro Romero por los hechos de corrupción en la policía. Vamos a tener el 25 de este mes, la interpelación, y le vamos a preguntar al ministro Romero, ¿por qué un señor Montenegro vinculado con el narcotráfico es solamente acusado por ganancias ilícitas y por falsificar su carnet y no por narcotráfico? Le vamos a preguntar también por qué tanto escándalo con helicópteros, avionetas, policías, cuando el señor Montenegro estaba feliz en su casa, va y toca el timbre de la FELCN para precautelar su vida, porque él temía que le vayan a matar para que no diga nada, no cante nada, porque aquí se trata de que el señor Montenegro tiene vínculos con jueces, con fiscales, con quienes más en el gobierno. Se tiene que investigar, no podemos dejar este caso así nomás, porque estamos hablando de una gestión de gobierno como Margarita Terán, dirigente del MAS, y tantos vínculos del narcotráfico que no se pueden ocultar en la historia del país. Senador, a partir de este caso no solamente se involucran a policías, sino autoridades judiciales en distintos departamentos de nuestro país. Lo que hay que aclarar es que en el Estado republicano dejaban hacer, dejaban pasar. Y si el diputado en este momento me demuestra cuántos policías o personas involucradas en ese entonces estuvieron en la cárcel o mínimamente con procesos, pues ninguno. Actualmente han habido casos, evidentemente, de corrupción, han habido casos de narcotráfico y toditas están siendo investigadas y muchos en la cárcel. Esa es la diferencia. Ahora, respondiéndole el tema en cuestión, yo creo que en este momento lo que hay que claramente dejar establecido es que nuestro gobierno de los movimientos sociales está combatiendo el narcotráfico frontalmente, y la lucha contra el narcotráfico sin la DEA es la acción más exitosa en comparación a lo que es el Estado republicano. ¿Y cómo ve los presuntos vínculos que tenían autoridades judiciales? La oposición boliviana habla de que vuelva la DEA, es una desesperación de cómo seguir accionando políticamente. Los vínculos se establecerá a través de los mecanismos de investigación, para eso está la autoridad competente, la Fiscalía, la Justicia boliviana. Hay vínculos que se presume que se han anunciado, y aquí alegremente el diputado vierte algunos temas. Y si él tiene evidencias, obviamente seguramente demostrará. Yo quiero recordarle que los asambleístas, a diferencia de antes, ahora no somos impunes, somos sujetos. Cuando vertimos una versión tenemos que vertir con mucha responsabilidad, fundada y documentada. Y hoy él ha vertido muchos temas que lamentablemente son temerarias para mí, y esperemos que el señor esté realmente documentada y pueda demostrar ante instancias cuando él tenga que hacerlo. Lo que pasa es que cuando hablamos de vínculos estamos hablando de temas muy complicados. Yo simplemente limitarme a decir lo siguiente: hay presuntos vínculos que se dicen, y para eso está la investigación de la Fiscalía, de la Policía Boliviana, que seguramente establecerá. Y el lema que tenemos nosotros, caiga quien caiga, debe ser sancionado, como lo está teniendo el general Medina, entre otros que en este momento están siendo sancionados duramente por la misma institución del orden. Hay que diferenciar, no el gobierno, la misma policía, el Comando General de la Policía ha emprendido una investigación interna dura, objetiva. Diputado, entonces, es un ejemplo de la lucha hay responsables, y cuando el compañero quiere responsabilizar al gobierno, está equivocado. En este país hay jurisdicción y competencia, hay autoridades llamadas por ley para que puedan hacer su trabajo. Pero lo que estamos diciendo, querido senador, se lo puede demostrar de manera clara. No estamos hablando de la historia, estamos hablando del presente. Las fundadoras del movimiento al socialismo, las hermanas Margarita Terán, con 147 kilos de drogas han sido encontradas, han tenido cárcel. Eso es real. En el gobierno, el caso Montenegro,
hay jueces y fiscales involucrados, y no lo dice solo el diputado, sí lo dice el mismo ministro de Gobierno en su explicación. ¿Y quién nombra a estos magistrados? El Movimiento al Socialismo a través de sus 2/3 en elecciones. ¿Quién nombra a estos jueces fiscales? El Movimiento al Socialismo. Parece que estuviéramos viviendo en dos mundos diferentes. Diputado, ¿se debe cerrar este caso? ¿Han terminado las investigaciones? Este caso no se debe cerrar. Yo creo que es el inicio solamente de las investigaciones, porque estamos hablando de que se ha agarrado solo a un narcotraficante y no ha dicho nada todavía. No ha dicho cuándo ha ingresado al país, no ha dicho con qué nexos le han dado otra cédula de identidad, no han dicho quién le ha borrado de la listita de Interpol Internacional para que viva feliz y contento en nuestro país, cuando eso es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, y no ha todavía declarado quiénes son sus vínculos en todas las redes del narcotráfico que está paseando por la justicia. Hablando de la por situación ahora de Pedro Montenegro, senador, ¿se debe quedar a responder en la justicia en nuestro país o debe ser extraditado a Brasil? Pero obvio, este tema está en la vía jurisdiccional. Las investigaciones van a proseguir. ¿Pero se debe quedar Montenegro en Bolivia o se debe ser extraditado a Brasil? Conforme a procedimientos. Si hay un requerimiento internacional, seguramente va a ser extraditado. Pero esos temas se encargarán las autoridades competentes. Nosotros aquí no podemos emitir un criterio, no podemos emitir un criterio. Lo que sí es cierto, que estos temas están en curso de investigación, ¿verdad? Y lo que dice aquí el diputado, de que no sabía la Cancillería, o que el que ha ocultado la información en este momento está detenido. Está en la cárcel en este momento, el responsable de Interpol. El general Amando está en la cárcel. Son 7 personas que están en este momento con detención, en la cárcel. Ese es el resultado, señor diputado. Hay que hablar con responsabilidad. Y no es que uno está socapando, no, los responsables de estos ilícitos presuntos que estamos hablando, de por qué ocultaron información de Interpol, están en este momento detenidos y presos, juzgados. Senador... Discúlpeme, no lo he interrumpido. Entonces, y muchos temas están en curso en su investigación y seguramente se va a desnudar bajo la verdad histórica de los hechos. Además, decir al diputado lo siguiente: hay órganos independientes. Cuando él habla de fiscal o de la justicia, es otro órgano de Estado. Habrá un nombramiento, pero su administración es totalmente independiente y no puede atribuir al gobierno, atribuye al Estado, estamos de acuerdo. Es parte del Estado, pero no atribuye a un gobierno, discúlpeme, ubíquese también en eso. O sea, no podemos deliberadamente aquí desorientar a la población boliviana. En ese entendido, el gobierno, en su facultad que le confiere, está luchando frontalmente contra cualquier ilícito, ya sea de corrupción, de narcotráfico, etcétera, y prueba de ello tenemos los primeros detenidos, que seguramente la autoridad competente dirá si es culpable o es inocente o irán a la cárcel. En ese entendido, el lema que tenemos es: caiga quien caiga, debe ser sancionado duramente, y la investigación obviamente que debe proseguir. ¿Quién dijo que se iba a cesar? Nosotros nunca dijimos. Esto debe seguir su curso, su investigación, pero donde corresponda, en la vía jurisdiccional, donde corresponda. Y aquí la Asamblea Fiscal tiene todo el derecho de fiscalizar. ¿Quiere interpelar nuevamente al ministro? Hágalo, es su competencia. Pero claro, esa es la labor que tenemos. Pero no adelante criterios, no haga prejuicios para desorientar a la población boliviana, simplemente. No estamos adelantando criterios, y hay que comentarle al senador Chambi que estamos totalmente ubicados. Estamos viviendo en este mundo real donde la desinstitucionalización del país está venido a menos, está pisoteado. La justicia, no solamente nosotros creíamos que el MAS dominaba la justicia, que los del MAS con algunos hechos de corrupción, incluso con violación, que está demostrado y está en los noticieros, y uno puede ir a la justicia y se tropieza con esos hechos de corrupción, no están en la cárcel. Pero resulta que en el caso del narcotráfico, el ministro de Romero más tan semejante búsqueda y no lo pueden encontrar. Este señor narcotraficante, el señor Montenegro, va a tocar la puerta del timbre y dice: no, aquí están en la cárcel algunos comandantes. Sí, claro, están en la cárcel, pero cuando se destapa la olla, nomás ya cuando se sabe en la televisión, cuando se tropiezan con un audio, cuando se tropiezan con la información de que no habían hecho éxito, ahora recién tratan de lavar su imagen y dicen: sí, está en la cárcel, hay que detenerlo, y después van a decir: se va a investigar, ¿y qué pasa? De aquí a 4 o 5 meses, otra vez fuera de la cárcel, se olvidaron los bolivianos del tema y no pasó nada en este estado boliviano. Bueno, les agradecemos a ambas autoridades por habernos acompañado esta mañana en la revista. Unos segundos, no puedo aclararla. Cuando dicen que dominamos a la justicia o a la policía, sería un error. El gobierno lo que hace es dar lineamientos a estos órganos del Estado. En este momento, es del órgano judicial
si cumplen una deuda social de refundar la justicia. Es una misión. Cuando el ministro anunció el polígrafo y otros mecanismos, como gobierno, como gobierno nacional, ahora el Comando General de la Policía es la labor que tiene, la gran responsabilidad de que la policía es refundada, es dignificada. Y que estas tareas son tareas institucionales y mal puede involucrar al gobierno central. Gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana en la revista. Vamos a establecer contacto con nuestra unidad